Bendecido martes, estamos estudiando ya la lección número 5 que se titula Las Naciones, segunda parte. Y para este día, martes 29 de abril, el tema que nos corresponde es Daniel 7. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito, te doy gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos las profecías, que en la mayoría todas se han cumplido, lo que falta es muy poco, Señor. Y podemos ver a través de la historia el cumplimiento de estas, lo cual nos ayuda a aumentar nuestra fe de que lo que falta se cumplirá. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos venido estudiando la profecía de Daniel 2, en la cual fue un sueño que se le dio a un rey pagano, Nabucodonosor, pero que posteriormente llegó a ser convertido a Jesucristo a través de su vida y a través de acontecimientos que le sucedieron. Pero en esa historia vimos que él soñó con una estatua que tenía diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro y mezcla de hierro con barro cocido en las diferentes partes de la estatua. Y que la parte que estaba arriba, que era la cabeza, representaba a Babilonia, la cual dominaba a este rey. Y vemos cómo a través de la historia los metales van disminuyendo en valor, y así también iban disminuyendo los gobiernos o los reyes que iban conquistando y que iban disminuyendo en moral, y en muchas cosas iban decayendo espiritualmente, por lo cual se representa con esa pérdida de valor de los metales. Pero en Daniel 7, el sueño se le da a un hebreo, a un hijo de Dios, a un hijo del pacto, miembro del pueblo de Israel, que era en ese momento el remanente de Cristo, porque Dios siempre tiene un pueblo remanente en su Israel literal, y ahora en el Israel espiritual existe un pueblo remanente que llevará el estandarte hasta los tiempos del fin. Pues en Daniel 7 vamos a leerlo y nos dice así. Vamos a leer del 1 al 8 y luego vamos a saltarnos hasta el versículo 15. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y pues hemos estudiado que los vientos significan conflictos, caos, guerras. Y lo podemos ver esto en Isaías, nos da un ejemplo. Isaías 17, 12 y 13 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Bueno, aquí más que todo se refiere a las muchas aguas, que son la gran multitud de gente. Pero también se refieren los vientos a ese caos y a esas guerras. Dice: miraba yo en visión de noche, en el versículo 2, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Fíjense que aquí el orden en que da el sueño Daniel es el mismo orden en el que se le aparece a Nabucodonosor. Y aquí el león pues corresponde a Babilonia, que correspondía a la cabeza de oro. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue conquistada, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí una segunda bestia semejante a un oso, que ya se refiere a quien conquistó a Babilonia, que fueron los medos y los persas, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto porque uno de ellos dos era más fuerte que el otro entre los medos y los persas, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Esas 3 costillas son 3 pueblos que los medos y los persas conquistaron. El versículo 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí este leopardo se refiere a Grecia y se refiere que tenía 4 alas porque era muy veloz, porque Alejandro Magno fue alguien que dominó todo ese territorio y conquistó de una manera veloz todos esos pueblos. Y luego cuando él murió, fueron 4 los que subieron al trono y se dividieron el gobierno de todo lo conquistado por Alejandro Magno. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Aquí se refiere ya la parte de en la estatua de Nabucodonosor a Roma, la Roma de esa época, que fueron tan duros, desmenuzaban, eran fuertes y eran representados por el hierro porque todo destruían, todo desmenuzaban, y también por su cultura, porque ellos incluso introdujeron acueductos y muchas cosas que sirvieron a la humanidad, pero también fueron muy malvados a la hora de gobernar y por eso dicen que era una bestia espantosa y terrible. El 8, mientras yo contemplaba los cuernos, esos 10 cuernos representaban las 10 naciones por las que fueron formadas posteriormente. He aquí un cuerno pequeño salía entre ellos. Esto porque la Roma primero fue la Roma pagana y luego fue la Roma papal. Y pues cuando dice aquí que salió un cuerno de ellos, ya se refiere a ese cuernito que salió, que es ya en la Roma papal, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, que también se refiere a 3 pueblos que fueron eliminados porque no estaban alineados con las creencias de esa Roma papal. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, yo les he leído en el capítulo 7 de Daniel el sueño que él tuvo. Pero Daniel quedó turbado porque no entendía. Ahora nosotros lo entendemos porque, claro, el mismo Señor mandó un ángel para que le revelara a Daniel el significado de su sueño. Y por eso nos vamos hasta el versículo 15, donde dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vean cómo la Biblia se explica sola. Y aquí nos va a decir lo que yo les estaba parafraseando cuando leíamos los versículos anteriores. Entonces, las bestias se refieren a poderes o a reyes. Aquí dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes,
y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Miren que aquí, pues, la Biblia nos explica todo lo que ya ha sucedido. Lo que tenemos que hacer es identificarlo. Y sabemos que esa cuarta bestia que habla en la estatua que corresponde a las piernas de hierro y luego a los pies que se mezcla hierro y barro cocido, es porque se va deteriorando y se va haciendo más débil ese reino, pero persiste hasta el tiempo del fin, y es hasta que el Señor venga que en la historia se manifiesta como una piedra que es arrancada no con mano humana. Es la que va a desmenuzar a esos pies y va a derribar a todos esos reinos terrenales que, si nosotros vemos la historia después de esta Roma, se formó la Comunidad Europea y todos los países europeos conformaban ese grupo de 10 países que son los que se simbolizan en esta imagen de los pies con barro cocido, y después que los representa la imagen de Daniel como esos pueblos que se van a formar, que son 10 reinos, son 10 reyes, y que de estos 10 nace un cuarto pequeño. Identifiquemos quién es ese que va a salir y que va a dominar a todos los demás, y que además persiguió a los santos del Altísimo por un tiempos y medio tiempo, que no quiero adelantarme, más adelante lo vamos a estudiar, a qué tiempo corresponde eso y si ya fueron perseguidos los cristianos anteriormente, y que va a volver a suceder, que va a volver a perseguir a los cristianos. Pero vean que todo esto se va dando conforme a la profecía y conforme a cómo lo han descrito las Escrituras. Quiero mencionarles aquí el comentario del Espíritu de Profecía. Dice: se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. Se le ha permitido a muchos gobiernos a ver si es cierto que ellos pueden arreglar el problema a que nos ha llevado el pecado. Y gobierno tras gobierno hemos visto que ninguno ha podido solventarlo. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con este rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. La corona se le quitó a Israel y pasó sucesivamente a reinos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Vean pues cómo todos estos gobiernos van a seguir uno tras otro dominando, y es el Señor el único que va a poder derrocarlos y que va a poner su reino eterno y justo para siempre. Ese tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán a su venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 24, en el versículos 6 y 7. La época actual es de sumo interés para los vivientes, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social,
tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan relaciones tirantes que mantienen las naciones, observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis tremenda. En este mismo momento, los ángeles están sosteniendo los vientos, que ya vimos que los vientos son problemas, guerras, caos, los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando la tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Bueno, a todo esto nos ha llevado el pecado, a todo esto nos han llevado gobernantes pecadores gobernando a pecadores. Y es únicamente el Señor en su segunda venida el que va a poner todo en orden de nuevo. Ahora bien, nosotros debemos permanecer firmes y tratar de estar en ese pueblo remanente que está manteniendo en alto el estandarte de nuestro Dios. Así que, hermanos, estudiemos la palabra, conozcamos qué es lo que tenemos que defender, conozcamos qué es lo que tenemos que compartir y qué es lo que tenemos que advertir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que podamos recibir a nuestro Señor en su segunda venida gloriosos y de pie. Bendecido martes.